Empezó en lo que parecía una tarde cualquiera. Acabábamos de cenar y las conversaciones habituales sobre asuntos de la casa se transformaron poco a poco en algo más tenso, más cargado. Ella me miró, exasperada, cuando le pregunté por una factura que había que pagar. Una pregunta rutinaria, pero su respuesta no tuvo nada de rutinaria. Con un tono que cortó el aire, dijo: «No soy tu propiedad». Sus palabras quedaron suspendidas en la habitación como una nube de tormenta. Al principio, no supe cómo reaccionar. ¿Era una acusación, un desafío, una declaración de independencia? Por la forma en que lo dijo, por su tono, por la mirada en sus ojos, sentí que estaba trazando una línea, desafiando los cimientos mismos de lo que yo creía que era nuestra relación. No dije nada. ¿Qué podía decir? Simplemente asentí, pero por dentro algo cambió. No era rabia, al menos no al principio. Era algo más frío, más firme. Sus palabras resonaban en mi cabeza mientras recogía la mesa en silencio. Pensé en todo lo que había sacrificado a lo largo de los años, las largas horas de trabajo, los problemas que resolvía, el esfuerzo constante por asegurarme de que todo en su vida funcionara sin contratiempos. Y ahora escuchaba que nada de eso importaba, porque, según ella, la trataba como una propiedad. Esa noche me quedé despierto, repasando la conversación una y otra vez. ¿Tenía razón? ¿Había sido controlador? ¿Había reducido su papel en nuestra relación a algo meramente funcional? ¿O era su manera de esquivar las responsabilidades que ambos aceptamos al casarnos? Era imposible saber lo que realmente quería decir, pero algo sí estaba claro. Ella no se sentía responsable ante mí, del mismo modo que yo siempre me había sentido responsable ante ella. Mientras miraba el techo en la oscuridad, una resolución silenciosa empezó a formarse dentro de mí. Bien, pensé, si no quería ser mi propiedad, no la trataría como tal. Pero eso también significaba que no podía seguir esperando que yo cargara con la responsabilidad de cuidarla. No se trataba de venganza, se trataba de justicia. Si quería independencia, se la daría, por completo. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado, pero yo ya era distinto. El cambio mental que había hecho era absoluto. Decidí que mis acciones serían discretas, al menos al principio. Nada de grandes anuncios ni confrontaciones. Dejaría que la situación hablara por sí sola. Cuando me preguntó si pagaría una factura esa semana, le respondí con calma: «Puedes encargarte tú». Me miró confundida, pero no dijo mucho más. Era un gesto pequeño, pero para mí tenía un gran significado. Ya no iba a ser su cuidador, no iba a seguir gestionando su vida mientras ella reducía mi papel a algo opresivo o insignificante. A lo largo del día, encontré otras oportunidades para dejar que ella tomara las riendas. Cuando el grifo de la cocina empezó a gotear, no cogí las herramientas. Cuando su coche necesitó gasolina, no lo llevé a la estación como solía hacer. Cada vez la notaba perpleja, quizá molesta, pero no decía nada. Todavía no. La frase que me lanzó la noche anterior seguía muy presente, alimentando mi determinación. No estaba enfadado, estaba concentrado. No era un castigo, era equilibrio. Si no quería ser tratada como si me perteneciera, entonces tampoco podía esperar los privilegios que venían con ese tipo de relación. No interferiría en su vida, pero tampoco la sostendría. Al final del día, noté una ligera tensión en el ambiente. Ella percibía que algo no iba bien, pero aún no había entendido por qué, y yo no pensaba explicárselo. Si quería independencia, tendría que asumirla, cada parte de ella. Esa noche, mientras me acostaba de nuevo, sentí una extraña claridad. No era un juego ni una fase temporal. Era un cambio en cómo veía nuestra relación y en cómo la manejaría a partir de ese momento. Fuera lo que viniera después, estaba dispuesto a dejar que ella viera exactamente cómo era la vida sin mi propiedad. A la mañana siguiente, me desperté temprano, como siempre, pero esta vez no sentí esa familiar sensación de obligación que solía empujarme a levantarme. Me quedé unos minutos más en la cama, escuchando los sonidos de su rutina al fondo del pasillo. Normalmente yo preparaba el café, pero hoy no. Que lo hiciera ella, pensé. Cuando por fin me levanté, la encontré en la cocina, de pie junto a la cafetera con una taza en la mano. Las llaves del coche estaban a su lado,
y supe que esperaba que mencionara el cambio de aceite, algo que llevaba toda la semana recordándome. Pero no dije nada. Me serví un café y me senté, hojeando el móvil como si fuera un día cualquiera. «Vas a llevar el coche hoy, ¿verdad?», preguntó al cabo de unos minutos de silencio. No levanté la vista. «No, puedes encargarte tú». Se quedó quieta, la taza a medio camino hacia los labios. «¿Qué quieres decir? Tú siempre te ocupas de eso». Encogí los hombros. «Esta vez no, es tu coche». Sus ojos se entrecerraron ligeramente, pero no dijo nada más. Se marchó con un adiós rápido y seco, y escuché el golpe leve de la puerta del coche al arrancar. Fue la primera grieta en la rutina, pero no sería la última. Durante el día, seguí con mis asuntos con una distancia deliberada. Me llamó durante su descanso para recordarme el pago del seguro, algo que siempre hacía yo. «Oye, no te olvides de que el seguro del coche vence mañana», dijo con tono casual. No dudé. «Puedes pagarlo tú. Los datos están en la carpeta». Hubo una pausa lo bastante larga como para percibir su desconcierto al otro lado de la línea. «¿Por qué estás actuando así?», preguntó al fin. Mantuve la voz tranquila. «No estoy actuando de ninguna forma. Solo te dejo encargarte de cosas que eres perfectamente capaz de hacer». El silencio volvió antes de que soltara una breve risa incrédula. «Vale, como quieras». Cuando volvió a casa aquella noche, la tensión se podía cortar. A propósito, dejé un par de cosas sin hacer, como no sacar la basura, algo que siempre hacía sin falta. Vi cómo miraba el cubo lleno al entrar en la cocina. No dijo nada, pero su frustración se reflejaba claramente en su rostro. La cena fue otra velada silenciosa. Esperaba que dijera algo, que me explicara, pero no lo hice. Cociné solo para mí, dejé los platos en el fregadero y volví a mis cosas sin ofrecerme a hacer nada por ella. No era rencor, era una demostración silenciosa de cómo sería la vida sin las responsabilidades que ella había dado por sentadas durante tanto tiempo. Esa noche, por fin rompió el silencio. «¿Vas a decirme qué está pasando?», preguntó con la voz afilada. Me recosté en la silla y la miré. «Dijiste que no eres mi propiedad, ¿verdad?». Su expresión se endureció. «Sí, lo dije». «Bien», respondí con calma. «Si no eres mi propiedad, tampoco eres mi responsabilidad». Abrió la boca, como si fuera a replicar, pero no salió ninguna palabra. Se quedó de pie un instante, mirándome, antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Escuché el portazo del dormitorio, seco y firme. Mientras me quedaba sentado en el silencio que siguió, sentí una mezcla extraña de emociones. No era fácil, no había satisfacción en verla luchar contra el cambio en nuestra dinámica, pero sabía que era necesario. Si quería independencia, estaba decidido a dársela, aunque eso significara desmontar, pieza a pieza, la estructura que habíamos construido juntos. Los días siguientes fueron un deshilacharse silencioso. Seguí con mi plan, manteniendo una calma exterior mientras me apartaba de las tareas y responsabilidades que antes asumía sin pensarlo. Las grietas en nuestra rutina se hacían más grandes con cada día que pasaba. El primer quiebre importante llegó una tarde, cuando volvió del trabajo. La casa estaba más oscura de lo habitual y la basura seguía junto a la puerta, donde la había dejado. Normalmente, ya la habría sacado. Habría encendido las luces y empezado a preparar la cena. En lugar de eso, estaba en el salón, viendo una serie, completamente tranquilo. Entró, miró alrededor y soltó un suspiro audible. «¿De verdad vas a quedarte ahí sentado?», preguntó, con un tono cargado de frustración. Ni siquiera levanté la vista. «Sí». «¿Día largo?», respondí con indiferencia. Dejó su bolso sobre la encimera con más fuerza de la necesaria. «Podrías, al menos, sacar la basura». Me encogí de hombros. «No pesa tanto. Puedes hacerlo tú». Sus ojos se abrieron un poco, incrédulos. Por un momento, pensé que iba a discutir, pero no lo hizo. Cogió la bolsa y salió de casa con paso rápido, cerrando la puerta de un portazo. A la mañana siguiente, me encontré el fregadero lleno de platos. Era la primera vez que la veía dejarlos sin lavar, un pequeño acto de desafío. No iba a rendirse fácilmente, pero yo no buscaba ganar. Buscaba dejar claro un punto. Durante la semana, los pequeños efectos en cadena continuaron. La despensa empezó a vaciarse porque no hice la compra. Su colada seguía en el cesto, sin tocar,
algo que antes hacía sin que me lo pidiera. Las pequeñas incomodidades se fueron acumulando, y su frustración se hacía cada vez más visible. A mediados de semana, la tensión llegó al punto de ebullición. Volvió del trabajo y encontró la casa a oscuras. Sabía lo que había pasado. No había pagado la factura de la luz. Lo había hecho a propósito. Podría haberla pagado en un par de minutos, pero no lo hice. Esta vez quería que sintiera directamente las consecuencias. Entró al salón furiosa, el rostro encendido. «¡Se ha ido la luz!», gritó. «¿Por qué no pagaste la factura?». La miré con calma. Sabías que vencía. Los datos están en la carpeta. Alzó las manos, exasperada. «¿Por qué haces esto? Estás siendo un crío». Me levanté despacio, dejando que sus palabras quedaran suspendidas. «¿Un crío? Dijiste que no eres mi propiedad, ¿recuerdas? Estoy respetando eso. Pero si no eres mi propiedad, entonces no soy tu cuidador. ¿Quieres independencia? Bien, pero la independencia significa hacerte responsable de tu vida». Su expresión vaciló un momento, como si no supiera qué decir. Luego, con una risa amarga, negó con la cabeza. «Esto no es independencia, es que estás siendo mezquino». No discutí. Dejé que sus palabras se disiparan en el aire mientras pasaba a su lado y entraba en la cocina. No quería convencerla, quería que entendiera. Esa noche la escuché hablar con atención al teléfono, intentando resolver el problema con la compañía eléctrica. Podía oír la frustración en su voz mientras lidiaba con el contestador automático, algo que antes habría resuelto yo sin esfuerzo. Verla pasar por eso no me resultó placentero, pero reafirmó mi decisión. Si quería que me apartara, lo haría por completo, aunque eso complicara la vida de ambos. Al final de la semana, la casa se sentía distinta. No era solo el desorden ni las tareas sin hacer, era el silencio, la tensión muda entre nosotros. Nos habíamos adentrado en una especie de guerra fría, midiendo hasta dónde llegaría cada uno. Lo que antes era una rutina fluida, se había convertido en una sucesión de desajustes y silencios incómodos. Aún así, me mantenía firme. Si ese era el camino que ella quería, lo seguiría hasta el final, sin importar a dónde nos llevara. Al terminar la semana, la tensión en casa era asfixiante. La luz había vuelto, la basura estaba fuera, y algunos alimentos habían reaparecido en la despensa. Pero no por mí. Ella hacía lo justo para mantenerlo todo a flote, aunque el peso de nuestra rutina desmoronándose se notaba en cada uno de sus gestos. El silencio entre nosotros se había vuelto un campo de batalla, los dos esperando que el otro hablara primero. Aquel sábado por la mañana estaba sentado en la mesa de la cocina, tomando café y mirando el móvil. Ella entró, con el pelo aún despeinado, y fue directa a la nevera. Las estanterías vacías la recibieron, y cerró la puerta de golpe. «Esto no puede seguir así», dijo ella, con la voz tensa. No levanté la vista. «¿El qué no puede seguir?». Se giró bruscamente para mirarme. «Esto, lo que sea que esté pasando. Tú, comportándote como si fueras un simple espectador en esta casa. Se supone que somos un equipo». Dejé el móvil sobre la mesa y me recosté en la silla. «¿Un equipo? Porque la última vez que comprobé, dijiste que no eras mi propiedad. Los equipos se basan en la responsabilidad, y no creo formar parte de la tuya». Cruzó los brazos, apretando la mandíbula. «No tergiverses mis palabras. No quise decir que quería que te desentendieras de nuestra vida». «Bueno, ese es el problema con las palabras», respondí con un tono tranquilo, aunque firme. «Una vez que se dicen, significan algo. Dejaste claro que no querías sentir que me debías nada. De acuerdo, pero eso funciona en ambos sentidos». Su frustración estalló. «Esto no va de deberle algo a nadie. Va de respeto, de no sentir que mi vida gira alrededor de tus decisiones». Me puse de pie, la silla chirriando contra el suelo. «¿Respeto?», repetí, alzando la voz por primera vez. «¿Crees que respeto es arreglar en silencio cada problema, pagar cada factura y limpiar cada desorden sin recibir ni un simple «gracias»? ¿Crees que respeto es decirme que todo ese esfuerzo te hace sentir como una propiedad? Porque si eso es lo que piensas, entonces no sabes lo que significa el respeto». Ella se estremeció, bajando los brazos. Durante un momento, la rabia pareció desvanecerse, pero luego se irguió, con la voz más baja, aunque igual de firme. «Yo no pedí esto.
No te pedí que lo hicieras todo. No, dije, acercándome un poco. Pero lo esperabas. Cada vez que intervenía para facilitarte las cosas, lo aceptabas. Cada vez que cubría lo que tú dejabas, te apoyabas en ello. Y cuando intentaba hablar de lo que suponía cargar con todo eso, lo llamabas control. Sus ojos se humedecieron y apartó la mirada, apretando los puños. ¿Y ahora qué?, preguntó con la voz quebrada. ¿Vamos a seguir destrozándonos así? No respondí enseguida. Me giré, tomé la taza de café y me quedé mirando su interior. No lo sé, admití al fin, pero sí sé que he terminado con ser el único que carga con el peso. Si esto es lo que querías, independencia real, entonces ya la tienes. Pero no esperes que recoja los pedazos cuando todo se venga abajo. Se quedó allí un momento, inmóvil, como esperando que me desdijera. Cuando vio que no lo haría, soltó un suspiro tembloroso y salió de la habitación. Escuché cómo la puerta del dormitorio se cerraba suavemente esta vez, muy distinto a los portazos de los últimos días. Permanecí en la cocina un rato, con el café enfriándose entre mis manos. La casa estaba en un silencio imposible, el tipo de calma que llega después de una tormenta. Por primera vez, no estaba seguro de si quedaba algo que salvar, o si alguno de los dos quería hacerlo. Después de aquella confrontación, nada se resolvió mágicamente. Si acaso, la distancia entre nosotros se profundizó. Pasaban los días en una especie de limbo tenso, compartiendo el mismo espacio, pero moviéndonos uno alrededor del otro como desconocidos. Cada interacción era calculada, cada palabra, medida. Estaba claro que ninguno sabía cómo tender un puente, o si siquiera queríamos hacerlo. Las primeras consecuencias llegaron cuando su amiga Emily llamó. Normalmente, Emily la llamaba directamente, pero esta vez me llamó a mí. «Hola», dijo con cautela. Llevo días intentando hablar con ella, pero no contesta. «¿Está todo bien?» Dudé un instante. «Está bien», respondí. «Solo está ocupada». «¿Ocupada?», replicó Emily, con escepticismo. «Faltó a la comida del sábado. Eso no es propio de ella». No supe qué decir, así que desvié la conversación. «Quizá deberías preguntarle tú misma». Pareció dejarlo pasar, pero no era el final. Unos días después, me llamó mi madre. Aparentemente, mi mujer se había desahogado con ella en un momento de frustración. Su tono era severo, como cuando era adolescente y me había metido en problemas. «¿Qué está pasando entre vosotros?», preguntó sin rodeos. «Me ha dicho que te niegas a ayudar en nada. Eso no suena a ti». Suspiré, llevándome una mano al puente de la nariz. «Es complicado. Pues quizá deberías dejar de complicarlo», respondió tajante. «El matrimonio no va de llevar la cuenta, va de ser un equipo». Sus palabras dolieron, pero no discutí. No tenía sentido explicarle los matices a alguien que no vivía en nuestra casa, que no sentía el peso de las expectativas y resentimientos no dichos acumulados durante años. Las consecuencias no fueron solo personales. La tensión empezó a filtrarse en otras áreas de nuestras vidas. En el trabajo, me descubrí distraído, repasando conversaciones en la cabeza, preguntándome en qué momento se torció todo. Ella también tenía sus propias batallas. Una tarde la oí en una videollamada con su jefe, disculpándose por no haber entregado un proyecto a tiempo. Eso no era propio de ella. Siempre había sido la organizada, la que lo tenía todo bajo control. Pero últimamente, las grietas en su fachada profesional se volvían visibles. Una noche, llegué a casa y la encontré en el sofá, con el portátil abierto y la cara enterrada entre las manos. Cuando me oyó entrar, levantó la vista. Sus ojos estaban cansados, enrojecidos. «No funciona el wifi», dijo sin emoción. «Llamé a la compañía, pero dicen que la cuenta está pendiente de pago». Me quedé de pie un momento, debatiéndome entre intervenir o dejar que se encargara ella. Finalmente, dije: «¿Sabes cómo pagarlo, no?». No respondió. Cerró el portátil, se recostó en el sofá y se quedó mirando al techo. «No puedo más», susurró. Sus palabras me tomaron por sorpresa. «¿Qué quieres decir?» «Esto», dijo, haciendo un gesto vago hacia la habitación. «Todo. Siento que me estoy ahogando. Y tú solo estás ahí, mirando». Quise discutir, recordarle que eso era exactamente lo que había pedido, independencia. Pero al verla en ese momento, no pude. No tenía ese brillo desafiante de antes, ni esa firmeza en la mirada. Solo parecía agotada.
Y fue entonces cuando lo entendí. Las consecuencias de nuestra confrontación no la afectaban solo a ella, nos estaban afectando a los dos. La casa era un desastre, las facturas se acumulaban, y ambos éramos demasiado orgullosos para admitir que aquello no estaba funcionando. Fuera cual fuese el punto que yo había querido demostrar, empezaba a perder sentido frente a lo que realmente estábamos perdiendo, el uno al otro. Me senté frente a ella, con un silencio denso entre los dos. Por primera vez en semanas, no se sentía como una batalla, era más bien un empate, como si ambos nos hubiéramos quedado sin movimientos. No quería que llegáramos a esto, dije al fin. Ella me miró, con los ojos llenos de algo que no supe identificar del todo. Tristeza, tal vez, o arrepentimiento. Yo tampoco, respondió. Nos quedamos allí mucho tiempo, sin decir nada, intentando entender qué vendría después de todo lo que habíamos dejado caer. No lo arreglamos aquella noche. No hubo reconciliaciones mágicas, ni disculpas conmovedoras, ni promesas de cambio. Los días que siguieron se llenaron de una tregua silenciosa. No era un acuerdo, era agotamiento. Habíamos llegado al límite de lo que cualquiera de los dos podía soportar. El primer cambio llegó con pasos pequeños, tímidos. A la mañana siguiente, la encontré sentada a la mesa de la cocina, rodeada de papeles, facturas, recibos, extractos de cuenta. Levantó la vista cuando entré, y por un instante nos quedamos simplemente mirándonos. Luego señaló la silla frente a ella. ¿Podemos revisar esto juntos?, preguntó en voz baja. No era una disculpa, pero tampoco una muestra de desafío. Me senté y empezamos a ordenar aquel caos que ambos habíamos ignorado durante demasiado tiempo. Ella me hacía preguntas sobre pagos y fechas, y yo respondía sin sarcasmo ni reproches. Por primera vez en semanas, trabajábamos juntos. No porque uno lo exigiera, sino porque los dos sabíamos que era necesario. Aquel pequeño acto de cooperación marcó el tono de los días siguientes. Ella empezó a tomar más iniciativa. Llamaba a las compañías de servicios, concertaba citas e incluso preparaba la cena sin esperar a que yo interviniera. Por mi parte, comencé a retomar tareas que había dejado de hacer. No por obligación, sino porque quería hacerlo. Lavaba los platos que ella dejaba en el fregadero o sacaba la basura sin que me lo pidiera. No era un regreso a lo que habíamos sido antes, pero era un comienzo. Las conversaciones empezaron a surgir, al principio con cautela. Una noche, mientras veíamos la tele en el sofá, ella bajó el volumen y se volvió hacia mí. ¿De verdad crees que no te valoro?, preguntó. La miré, sorprendido por la pregunta. A veces lo sentía así, admití, como si todo lo que hacía fuera algo que dabas por hecho, sin que lo notaras. Asintió, pensativa. No era mi intención que se sintiera así. Supongo que me acostumbré tanto a que tú te encargaras de todo, que olvidé lo que debía de suponer para ti. Y yo olvidé decirte cuando necesitaba ayuda, añadí. En lugar de hacerlo, dejé que se acumulara hasta convertirse en resentimiento. Esa sinceridad fue un punto de inflexión. Empezamos a tener más conversaciones de ese tipo, reales, en las que decíamos lo que sentíamos sin miedo a provocar otra discusión. No siempre era fácil, y aún había momentos de tensión, pero el esfuerzo ahora era mutuo. Con el tiempo, fuimos redefiniendo lo que significaba nuestra relación. Ya no se trataba de que uno cargara con el otro, se trataba de compartir el peso. Ella aprendió a apoyarse en mí sin volverse dependiente, y yo aprendí a dar un paso atrás sin sentir que la abandonaba. Las cosas no eran perfectas, pero tampoco hacía falta que lo fueran. El desorden en la casa fue desapareciendo poco a poco, pero las cicatrices de aquellas semanas quedaron ahí. Nos recordaban lo cerca que habíamos estado de perderlo todo y el trabajo que había costado encontrar un nuevo equilibrio. Una noche, mientras cenábamos, ella extendió la mano sobre la mesa y la puso sobre la mía. «No quiero volver a lo de antes», dijo, «pero tampoco quiero perder esto», asentí, apretando suavemente su mano. Yo tampoco. Y así, sin necesidad de grandes palabras, encontramos nuestra nueva normalidad, no como propiedad ni como responsabilidad, sino como compañeros que aprenden a navegar juntos por el desorden de la vida.